Pelucita, la cucarachita sin patita. En un pequeño rincón de un viejo jardín, vivía una cucarachita llamada Pelucita. Era una cucarachita común y corriente, con su caparazón marrón y sus antenas curiosas. Pelucita era una viajera incansable en busca de aventuras, pero un día, mientras exploraba un oscuro rincón del jardín, algo terrible sucedió: perdió una de sus patitas. Pelucita se detuvo, sorprendida y aturdida, mirando hacia abajo donde solía estar su patita perdida. Sintió un nudo en su diminuto estómago y una oleada de miedo la invadió. ¿Cómo podría seguir explorando el mundo sin una de sus preciadas extremidades? Sin embargo, en lugar de dejarse abatir por la adversidad, Pelucita decidió que no permitiría que su falta de una patita la detuviera. Con una mente renovada y un brillo de valentía en sus ojos, se propuso encontrar una solución para continuar sus quehaceres y descubrir la belleza del mundo que la rodeaba. Pero lamentablemente Pelucita se sintió desolada. Con su patita perdida, no podía correr tan rápido como antes. Sentía que todos los demás insectos se burlaban de ella. Las hormigas, con sus filosos comentarios, las moscas con sus zumbidos burlones, e incluso las arañas, con sus tejiendas de tela, se mofaban de su desgracia. Las hormigas pasaban junto a Pelucita y murmuraban: «Mira esa cucaracha coja, nunca podrá alcanzarnos». Las moscas revoloteaban a su alrededor diciendo: «Pobre Pelucita, no puede ni siquiera atrapar una mosca». Y las arañas tejían sus telarañas susurrando: «No tiene ni siquiera la agilidad para escapar de nuestros lazos». Pelucita se sentía cada vez más triste y desanimada. Pero un día, mientras estaba recogiendo migajas cerca del debajo de la corteza de un árbol, se encontró con un escarabajo llamado Santiago. Santiago no se burló de Pelucita, en cambio, le ofreció su ayuda. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó Santiago con una sonrisa amable. Pelucita, sorprendida por la amabilidad del escarabajo, le contó sobre su patita perdida y cómo se sentía triste y desanimada por las burlas de los demás insectos. Santiago escuchó atentamente y luego le dijo: «No dejes que las palabras de los demás te afecten, Pelucita. Lo que importa no es cuántas patitas tienes, sino cómo las usas. Ven conmigo, te mostraré algo». Santiago llevó a Pelucita alrededor del jardín, mostrándole cómo los escarabajos trabajaban en equipo para recolectar comida, cómo las moscas ayudaban a polinizar las flores y cómo las arañas tejían sus telas para atrapar insectos. Pelucita se dio cuenta de que cada insecto tenía su propia habilidad especial y que no importaba si tenía todas sus patitas o no. Desde ese día, Pelucita decidió no dejar que las burlas de los demás la afectaran. Aprendió a valorar lo que tenía y a usar sus habilidades de la mejor manera posible. A pesar de su patita perdida, se convirtió en una gran amiga para todos los insectos del jardín. Las hormigas, las moscas y las arañas, al ver el cambio en Pelucita, también aprendieron una lección importante: que no debían juzgar a los demás por su apariencia o habilidades, sino por lo que eran en su interior. Y así, en el tranquilo rincón del jardín, Pelucita y sus nuevos amigos vivieron felices y en armonía, recordando siempre la lección que habían aprendido. Pasaron los días, las semanas y los meses, y la amistad entre Pelucita y los demás insectos del jardín creció cada vez más fuerte. Se ayudaban mutuamente en todo lo que podían, compartían alimentos y aventuras, y se protegían unos a otros de los peligros que acechaban en el jardín. Pelucita se convirtió en una verdadera líder entre los insectos, inspirando a otros con su valentía y perseverancia. A pesar de su pequeño tamaño y su patita perdida, nunca dejó de soñar en grande y de luchar por lo que creía. Un día, mientras exploraban un nuevo rincón del jardín, Pelucita y sus amigos se encontraron con una pequeña mariposa atrapada en una telaraña. Sin dudarlo ni un segundo, Pelucita se acercó a la mariposa y con todas sus últimas fuerzas, logró liberarla de la telaraña. La mariposa, agradecida, miró a Pelucita con admiración y le dijo: «Gracias por salvarme, Pelucita. Nunca había conocido a alguien tan valiente y bondadoso como tú». «No hay de qué, amiga. En este jardín, todos somos iguales y estamos aquí para ayudarnos unos a otros».
La mariposa asintió con gratitud y se despidió de Pelucita y sus amigos, prometiendo recordar siempre el valor y la amistad que había encontrado en aquel pequeño rincón del jardín. Y así, con el corazón lleno de alegría y esperanza, Pelucita y sus amigos continuaron su viaje por el maravilloso mundo de los insectos, sabiendo que juntos podían superar cualquier obstáculo y alcanzar cualquier sueño que se propusieran. Queridos amigos, este cuento nos enseña que todos somos especiales, sin importar nuestras diferencias. Nunca debemos burlarnos de los demás por cómo son o por lo que pueden o no pueden hacer. En cambio, debemos aprender a valorar y respetar a cada persona y animalito por lo que son. Recuerden siempre ser amables y compasivos. Hasta la próxima aventura.